Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, el señor Fran Sánchez Reyes, hola señor Fran, vamos a mostrar cómo cambiarle el empaque al pistón inyector de aceite. Bien, entonces este es el pistón externo de un gato tipo mariposa de 3.5 toneladas. Entonces vamos a proceder a sacar el pistón. Cabe recordarles que algunos gatos de este tipo traen el empaque raspador, ¿sí? Y por dentro traen otro empaque, ¿sí? Hay unos que tienen doble empaque. Este solamente trae nuestro empaque raspador que va en la parte superior. Entonces voy a proceder a sacarlo. Entonces bien, entonces aquí lo estoy retirando. Es este, ya estaba bastante dañado, pueden ver ahí, ¿no? Ya estaba bastante dañado. Bien, entonces, como ustedes saben, nosotros en Todo Reparaciones fabricamos nuestros propios empaques. Entonces voy a proceder a fabricar el empaque que necesitamos aquí. Entonces vamos a fabricar nuestro empaque. Bien, aquí tenemos el principio de nuestro empaque y ahora vamos a hacerle el centro. Ahí, listo. Listo. Y como pueden ver, ya tenemos ahí de forma sencilla nuestro empaque raspador, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué así? Bueno, el problema es que cuando se utiliza un O-ring, ¿sí? Hay unos O-ring gruesos, como por ejemplo este, ¿sí? Esto es un O-ring grueso. Hay un pequeño problema y es que en la parte interna él no viene adecuado para forma redonda, viene para una forma plana como nuestro empaque. Bien, entonces aquí está. Entonces esto lo que pasa con el O-ring es que al ser de una forma redonda o de una forma curva, perdón, en el momento en que el pistón hace su trabajo de entrar y salir, él va a tener un deslizamiento constante en la parte interna y eso va a hacer que se dañe más rápido. ¿Bien? Entonces, para que tengan esa parte en cuenta, no es que no vaya a funcionar, él le va a funcionar, pero se va a dañar más rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro empaque. Entonces, vamos a colocarlo lo más cerca posible. Aquí. Y él se va
acomodar de forma sencilla. Y listo. Ya. Ya, entonces no sé si se alcanza a distinguir, ahí se alcanza, aquí se alcanza a distinguir, ¿sí? Déjeme lo acerco un poco más, ahí, ponerle una luz, sí, ahí como ven se alcanza a distinguir, ¿sí? Ahí se alcanza a ver nuestro empaque. Bien. Bien, entonces ahora vamos a colocar el pistón. Bueno, no, o sea, en el momento en que coloquemos el pistón, no debe, no lo deben colocar en seco, ¿sí? Siempre, aquí un poquito de aceite, una untadita de aceite hidráulico. Yo utilizo ISO 68, que es, bueno, yo es el que más recomiendo para este trabajo de gatos hidráulicos. Entonces ahora lo que hacemos es colocar el pistón y miren, así como se ve aquí, sin tanto esfuerzo. Como pueden ver, miren, él empezó aquí a hacer su trabajo. Entiendan que es un empaque raspador, ¿sí? Entonces lo que él hace es deslizar, ¿sí?, las impurezas al momento de hacer el bombeo. Aquí, y al sacarlo ejerce el bombeo. Ahí ya está bien. Entonces así nos debe quedar. No le estoy haciendo una fuerza descomunal. Y si entra ya demasiado aprisionado, lo que va a pasar es que el empaque se va a romper inmediatamente. Entiendan que se trata de fricción entre caucho y metal, y obviamente el metal siempre va a salir ganando. Bien. Otro aspecto que deben mirar al hacer esto es que el pistón no vaya a estar rayado, porque si está rayado va a dañar el empaque también. ¿Sí? Entonces aquí, y este es el movimiento que debe hacer. Ahí está. Si queda demasiado suelto, también tenemos un problema, porque entonces no va a soportar la presión y lo que va a hacer es escapar el aceite. Bien, entonces siempre tengamos en cuenta este tipo de conocimiento para que no se nos dañen los empaques, como nuestro suscriptor que nos habló sobre este tema, que ha cambiado el empaque, pero como entró demasiado forzado, sigue dañando, sigue con el problema del gato. Entonces espero que les guste este video. Si les gustó, denle like, compártanlo, alguien lo podría necesitar. Sonríanle a la vida y sean felices.